Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes, mira bien lo que dice ahí, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. No lo permitirá el Señor. Amén. Bueno, todos conocemos la historia de Israel, el pueblo de Israel. Allí en la esclavitud, este pueblo se acordó de su Dios y clamó al Señor. Y Dios escuchó el clamor porque también se acordó de que tenía establecido un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Así que Dios se acordó del pacto y levantó un libertador tipo de Jesucristo, a Moisés. Él le dijo: vas a presentarte delante del faraón porque yo he decidido que voy a librar a mi pueblo. Y se presentó Moisés y le dijo al faraón: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo. Pero Faraón no los quiso dejar ir. Sabemos que estaba endurecido. Entonces Dios envió 10 plagas a la tierra de Egipto. Envió 10 juicios. Dios no solamente iba a libertar a su pueblo, sino que iba a demostrar que Él era el Dios todopoderoso, el único Dios todopoderoso que estaba por encima de todos aquellos dioses que los egipcios invocaban. Los egipcios eran personas bien idólatras. En primer lugar, ellos tenían a Faraón mismo como si fuera un dios. Le atribuían poderes sobrenaturales. Y ellos lo identificaban con Horus, el Señor de los cielos, en la autoridad absoluta. Pero pensaban que cuando el faraón muriera iba a convertirse en Osiris, el dios egipcio de la resurrección, que era el símbolo de la fertilidad y la regeneración del río Nilo. Y además de esto formaría también parte del dios Ra, el dios del sol. Ellos creían era el dios creador. Formaría parte en su poder. Si os dais cuenta, Satanás desde el comienzo de los siglos, aún mucho antes que esto, siempre lo imitó todo del Señor. Aquí está imitando incluso la Trinidad. Los egipcios también veneraban toda vida animal. De todas estas personas levantaban dioses. Así que el Señor dijo: voy a enviar 10 juicios, 10 plagas, y yo voy a demostrar que aquí el único Dios verdadero soy yo. Entonces comenzó con la plaga de sangre. Las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. En Egipto, toda la vida del país dependía del Nilo. Este río era considerado para los egipcios como la fuente de vida, pues el clima era árido y todos adoraban el río Nilo porque era su fuente de vida. Pero Dios vino a trastornar las aguas de este río mostrando su poder. Las convirtió en sangre. Pero Faraón estaba endurecido y no quería soltar el pueblo. Así que Dios vino con una segunda plaga: las ranas. Las ranas en Egipto eran consideradas sagradas. Además, no estaba permitido a un egipcio matar una rana porque era considerada sagrada. Era una entidad demoníaca representada en una mujer con la cabeza en forma de rana. Así que Dios envió la plaga de las ranas y podemos imaginar lo que sucedió en Egipto. Todo lleno de ranas, pero ellos no podían matar las ranas porque las consideraban sagradas.
Yo creo que Dios dijo, ¿queréis ranas? Os van a salir ranas hasta por los oídos. Los quería escarmentar, pero ellos no escarmentaban y Faraón no ablandaba su corazón. No los voy a dejar ir. Entonces Dios envió piojos y envió moscas, porque estos egipcios de todo hacían un dios, incluyendo los insectos. Después vino la muerte del ganado. También adoraban el ganado. Tal vez fue de aquí que los israelitas tomaron influencia, porque si recordamos en el desierto, ellos comenzaron a adorar un becerro de oro. Tal vez estaban influenciados por este paganismo en Egipto. Pero Dios también vino contra esto y mató el ganado de Egipto. Pero no doblegaban. Así que envió úlceras y granizo, caía fuego del cielo y langostas. Y en la 9ª plaga Dios demostró su poder sobre el dios Ra, el dios del sol. Pues Dios dejó toda aquella tierra de Egipto, todo un país, en tinieblas. Dios demostró que era mucho más poderoso. El Dios de los hebreos era el único Dios que regía el universo, que regía toda la creación y aún la vida misma y el destino de estos egipcios. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Gloria a Jesús por todo su poder. Amén. Él mostró, por eso a veces me da fastidio cuando veo estos documentales que están bien, están hablando acerca de las cosas que sucedieron, pero de alguna manera quieren restarle poder a Dios. Cuando los documentales comienzan a decir que todo esto de Egipto fue fenómenos naturales, como si Dios no tuviera nada que ver en esto, pero ellos olvidan o pasan por alto un detalle. En estas plagas no todo el mundo era afectado por igual, porque dentro de Egipto las plagas solamente afectaban a los egipcios. Ninguna plaga afectó a ningún israelita. Y no hay fenómeno natural en la tierra que tenga la capacidad de enviar su mal contra personas determinadas, contra lugares determinados. No lo hay. Así que puede ser que Dios usara fenómenos naturales, pero tenemos que entender que la mano de Dios estaba detrás de estos fenómenos naturales. Amén. Por eso los israelitas siempre eran exentos, quedaban exentos de la muerte y la destrucción. Dios siempre controlaba el tiempo, el lugar y la persona a la cual iba a afectar esa plaga. Dios controlaba incluso el inicio de la plaga y el fin exacto de esa plaga. Esto descarta por completo que fuera algo casual en la naturaleza. Amén. En cuanto al juicio que trajo Dios contra esos dioses falsos, muchos cristianos tienen en poco las advertencias de Dios contra el anatema, contra esos objetos malditos que decoran las casas de muchos, dioses falsos que levantan los hombres levantan dioses de una piedra, de una rana, de un elefante, de un insecto. También levantan dioses de otras personas, como un Buda, otras representaciones que tenemos ahí, amén. Pero aunque nosotros no le demos importancia a esas figuras malditas, tú tienes que saber que detrás de cada una de ellas hay un poder espiritual demoníaco. Y por eso Dios en esta historia nos muestra que Él sí le dio importancia. Él podía decir, yo sé que todos esos dioses que levantáis de ranas, de piojos, de moscas, no son Dios, yo soy Dios. Pero Dios le dio importancia porque cuando tú comienzas a venerar, a levantar una adoración a algo, los espíritus inmundos toman poder y pueden depositar poder maldito en ese algo. Entonces Dios, sabiendo esto, trajo juicio y destrucción sobre todos aquellos dioses que estaban representados en diferentes formas. Nos dice ahí en Éxodo 12:12 que Dios dijo, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ese juicio
es la destrucción que Dios trae contra aquello que de alguna manera está compitiendo en el corazón de los hombres con Dios. ¿Lo hemos entendido? Este juicio que Dios trae es la destrucción de aquello, sea cosa, animal, persona, aquello que por alguna razón los hombres comienzan a venerar, comienzan a adorar y está peleando, rivalizando con Dios en el corazón de los hombres que han sido creados por Dios. Entonces Dios trae destrucción, sea que tú lo adores o sea que tú no lo adores. No nos dice el texto que Israel adoraba a estos dioses. Dios trajo destrucción sobre estos dioses. Amén, porque el anatema es algo destinado por Dios a ser destruido como tal. No hace falta que tú vayas a adorar un anatema para que Dios lo destruya, no. Anatema es algo destinado por Dios para destrucción total y destinado por Dios a ser destruido aquel que lo posea. Eso es el anatema. Por tanto, tú traes una figura de estas malditas que tú no le das ninguna importancia y tú ni te lo crees ni te lo dejas de creer porque aquí no se aplica la fe. No importa si te lo crees o no. No hace falta fe para que Dios envíe sus juicios de destrucción. Hace falta pecado en el corazón de los hombres. Y hay hombres que idolatran estos falsos dioses. Entonces tú los traes a tu casa y ¿qué sucede? Que poco a poco, porque Satanás es astuto, aunque algunas veces yo he visto ruina repentina, pero él lo suele hacer poco a poco. Comienza el poder espiritual, la carga negativa que hay detrás de ese anatema, comienza a destruir tus finanzas de poco a poco, comienza a destruir tus relaciones familiares de poco a poco, comienza a destruir tu vida de poco a poco. Porque hay un punto de contacto entre tu hogar y las tinieblas, y es el anatema que metiste en tu hogar. ¿Amén? Esto era como un paréntesis. Porque la sombra de la historia de Israel, tú tienes que saber que aquello era la sombra de nuestra realidad, de lo que vivimos hoy. Todo lo que vivieron, todo el Antiguo Testamento, la sombra. Y si Dios prohibió a los israelitas tener ninguno de estos objetos en su casa, Dios está prohibiendo hoy tener estos objetos en nuestra casa. Amén. Me da mucha tristeza visitar casas de hermanos llenos de idolatría. Pero esto va a terminar en el nombre de Jesús. Amén. Esto va a terminar en el nombre de Jesús. Porque como Dagón, la presencia de Dios va a hacer que ese Dios caiga delante de Dios. Amén. Entonces, siguiendo la historia, aún con todo lo que Dios hizo, pues Faraón no quería dejar al pueblo salir. Entonces Dios le dijo a Moisés: bien, Moisés, te vas a presentar delante de Faraón y le vas a decir que aún traigo una plaga más. Esta iba a ser la última plaga. Con esta plaga Faraón iba a dejar salir a su pueblo. Hacia la medianoche pasaré por todo Egipto y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del Faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos. Este fue el anuncio de Dios. ¿No habéis querido escuchar a mi mensajero? Con Dios siempre hay una línea que no se traspasa. Entonces dijo: bien, la última plaga será la muerte de la primogenitura egipcia. El ángel de la muerte iba a pasar esa noche, iba a llevarse a todos los primogénitos, de hombres, aún de los animales, y del mismísimo hijo de Faraón que dice se sentaba en su trono. Hubo un gran lamento toda aquella noche por la tierra de Egipto, como cuenta la Biblia. Pero Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo hago diferencia entre los israelitas y los egipcios. ¿Veis? Las plagas no podían tocar a todos por igual. Él le dijo: yo hago diferencia entre los israelitas y los egipcios, y ellos serán guardados de la muerte en esta noche.
Pero para que la palabra de Dios, que ya había sido enviada, fuera aplicada sobre la vida de los israelitas, para que esta protección contra la muerte se diera, los israelitas tenían que seguir una serie de instrucciones. Unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes, no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. La muerte iba a pasar y ellos podían estar dentro, pues fuera no tendrían protección. En el versículo 13 les dijo, la sangre, está Dios hablándoles y le dice, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Estas eran las instrucciones que el pueblo de Israel tenía que seguir para que tuviera esa protección sobre sus vidas. El ángel de la muerte pasaría y vería la señal, vería la sangre como señal, esta casa no puedo tocar. Y así como Dios dijo, así sucedió. Nos dice ahí en el versículo, en Éxodo 12, el versículo creo que es el 29, dice, a la medianoche, en la Pascua, el primogénito de todo hogar egipcio murió, y los lamentos se oyeron por toda la tierra. Pero también como Dios dijo, los israelitas, ni uno de ellos fue muerto, y todos fueron protegidos por la sangre. Y aquí era donde yo quería llegar. Pues esta primera Pascua, o este sacrificio, esta protección por la sangre, apuntaba a Jesús. Era la sombra de lo que un día ocurriría en la cruz del Calvario. Porque allí, como nos dice 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Allí en la cruz del Calvario nosotros fuimos redimidos. La Biblia dice también en 1 de Pedro 1:19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que aquellos hebreos fueron librados aquella noche de la muerte por la sangre de un cordero. Pero todos nosotros hemos sido librados de la muerte eterna por la sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado, el Hijo de Dios. Pero ahora vamos a detenernos en algo. Si os fijáis, en las 9 plagas anteriores, los israelitas no tuvieron nada que hacer. Dios simplemente venía con el juicio, con la destrucción, y ellos automáticamente eran librados de esa plaga. Pero en esta última plaga, la plaga de la muerte, los israelitas tenían que hacer algo, es decir, tenían que tomar una acción para que la protección contra esta plaga surgiera efecto. Esta no era como las demás plagas. Ellos debían seguir las instrucciones de untar con la sangre el dintel y los 2 postes de sus casas. Solo así el ángel pasaría y vería la sangre y diría, aquí no puedo tocar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios pondría una condición en esta última plaga? ¿Por qué no había condición en las demás? Porque Dios quería hacernos ver que la condición de la protección de la sangre requería y requiere obediencia. Los israelitas no fueron librados de la muerte porque eran israelitas, no. Aquellos israelitas fueron librados de la muerte porque siguieron las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Colocar la sangre y permanecer, ¿dónde? Dentro de la casa. Si los primogénitos de aquellos israelitas hubieran salido antes de la mañana de esas casas, hubieran corrido el mismo destino que todos los egipcios, porque la protección estaba en la sangre, no en quienes ellos eran en Dios. Israelitas, el pueblo escogido. ¿Estamos entendiendo esto?
Es decir, que la protección en su sangre implica ¿qué? Obediencia. En primer lugar, todos nosotros, los que hemos creído y hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, nosotros tenemos el derecho de aplicar sobre nuestras vidas, no solamente sobre nuestros pecados para salvación, sino sobre nuestras vidas como protección, esta sangre. Tú puedes aplicar todos los días la sangre de Jesucristo a tu vida, a tus pensamientos, a tu hogar, porque Cristo en el Calvario te dio ese derecho. ¿Cómo lo hago hoy? Voy a explicarlo porque tal vez alguien no lo sabe. Evidentemente no puedo tomar hoy sangre física y untar el dintel y los postes de mi casa con esa sangre física, pero hoy sí puedo hacer esto por la fe. De la misma manera que tú has tomado esa sangre vertida en el Calvario por la fe y la has aplicado a tus pecados para perdón de pecados, de la misma manera, por la fe, tú puedes aplicar la protección, el poder protector de esa sangre sobre ti. Cuando tú estás bajo esta sangre, tú estás bajo pacto con Dios. Es decir, que las plagas vienen a tu casa y ven la sangre y tienen que huir. Es decir, que quiere la ruina tocar la puerta de tu casa, pero ve la sangre y dice, aquí no puedo tocar, hay pacto, es una familia protegida por Dios. Viene Satanás a devorarse a tus hijos y encuentra la sangre de Jesús vertida sobre ellos. Aquí no puedo tocar, no los puedo matar, porque estás aplicando la sangre. Pero en segundo lugar, tenemos que entender que esta protección solo va a tener validez cuando tú estás en la casa de la obediencia, en la casa que se llama obediencia. Uno no puede andar en tinieblas y pretender que la protección de la sangre sea sobre él. No podemos estar fuera de la casa de la protección y pretender que el diablo no nos toque. Esto sería necio. La sangre protege a los que caminan en obediencia. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este versículo comienza diciendo, si andamos en luz, es decir, que comienza con una condición. Para los que anden en luz, si tú andas en luz, entonces es que vas a hallar esa limpieza y esa protección. El verbo está conjugado en presente continuo, si andamos continuamente en luz. Juan no estaba diciendo aquí que tú puedes tener una experiencia con Jesús. Tú puedes un día decirle a Jesús, Señor Jesús, yo te entrego mi vida porque he entendido que tu sangre ha sido vertida en el Calvario y te pido que perdones mis pecados y ya. No, está hablando de una acción continua, de un estilo de vida. No puedes decir, lo hice un día y vivo alegremente porque soy cristiano y soy cubierto con la sangre de Jesús. Los israelitas eran hebreos y estaban también bajo promesa, bajo pacto en Abraham, pero si no llegan a obedecer hubieran sido muertos. ¿Cuántas veces he escuchado, me cubro con la sangre de Jesús? O vas a hacer algo y siempre hay un hermanito que te salta, cúbrete con la sangre de Jesús. Pero cubrirte con la sangre de Jesús y andar haciendo lo que te da la gana es hechicería. Es usar la sangre de manera hechicera como si fuera un amuleto. Lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti es derramar su sangre para cubrirte, ya está hecho. Fue una vez y ya está hecho, ya está. Pero para que esto tenga validez en protección para tu vida, o vamos a decir que esta sangre cubriendo tu vida solo va a tener validez cuando tú estés del lado de la sangre, en la casa del Padre.
No salgas de la casa del Padre. Porque algunos quieren salir de la casa que se llama obediencia para entrar en la casa que se llama pecado, en la casa que se llama tarjeta de crédito, en la casa que se llama usura, en la casa que se llama deuda, que se llama pornografía, que se llama libertinaje, que se llama vicio. Y decir, pero es que yo soy cristiano y estoy cubierto con la sangre de Cristo. No te engañes a ti mismo. La protección de la sangre está en la casa que se llama obediencia. Y ahí sí, tú puedes entrar en esa casa y va a entrar la muerte, va a salir la muerte a por ti y no te va a poder ver. Pero en ningún otro lugar hay protección. Amén. En ningún otro lugar. Otros hacen a la inversa. Pues ellos no quieren salir de la casa del Padre, ¿verdad? Pues saben que la destrucción está fuera. Pero lo que hacen es meter la destrucción dentro de la casa del Padre. Y entonces cuando Dios envía sus juicios de destrucción contra los dioses falsos, resulta que el espíritu de la ruina anda por ahí buscando como león rugiente a quien devorarse y encuentra la casa de un cristiano y dice, pero si la sangre ya no está, la protección de la sangre desapareció de este hogar. ¿Por qué? Porque metieron la destrucción en él. Esos budas sonrientes como símbolo de la prosperidad. Ese elefante con la trompa para arriba como símbolo de la fortuna. Esos agüeros y todos los objetos para que no me venga un mal de ojo. Lo único que estás haciendo es llamar al diablo para decirle, yo creo que soy cristiano y estoy en la casa de mi padre, pero aquí tienes un derecho legal. Anatema, destinado a ser destruido con él quien lo posee. Eso es anatema. Recuerda, los israelitas no fueron protegidos por ser israelitas, sino por obedecer las instrucciones de Dios. Nuestra protección contra Satanás no depende de que seamos cristianos, de que seamos hijos de Dios. Lo somos. Pero nuestra protección contra Satanás no depende de eso. Depende de que tú y yo sigamos las instrucciones de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén con ese aplauso para sellar que nosotros sí que somos obedientes? Amén. Todo lo contrario es pisotear la sangre. Y fíjate en un detalle importante. La sangre no podía ser puesta en el umbral, es decir, en la parte inferior de la puerta. ¿Sabes por qué? Porque la sangre no podía ser pisada. Cuando caminamos de esa manera es que estamos pisoteando la sangre de Jesús, tomando la sangre como un amuleto, como si fuera un agüero más. Y otra enseñanza que encontré en esta historia, cuando Dios pidió a los israelitas seleccionar un cordero, Él dijo que lo seleccionaran por familias. Eso lo tenemos para el que lo quiera buscar ahí en Éxodo 12, el versículo 3. ¿Sabes por qué Dios quería que seleccionaran un cordero por familia? Porque cuando Dios está pensando en la salvación, está pensando en la salvación de toda una familia. ¿Recuerdas lo que le dijo Dios a Noé? Génesis 7:1. Entra tú. Dios hablándole a Noé le dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios solo había encontrado un justo y era Noé, y miró toda una generación y solo había encontrado un hombre justo, Noé. Pero Dios se acordó ¿de quién? De la familia de Noé. También en Génesis 19:29, Dios libró a Lot de la destrucción de Sodoma por el pacto que Dios tenía con Abraham. El pasaje dice, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Por Abraham. Siglos más tarde, el carcelero filipense, ¿qué le dijo a Pablo y a Silas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aquel hombre totalmente quebrantado les estaba diciendo, ¿qué hago para ser salvo?
Pero la respuesta de Pablo y Silas es gloriosa, de Pedro y Silas. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios siempre piensa en familias. Yo sé que la fe es personal, por supuesto que sí. Y aunque Dios esté pensando en familias, la fe es personal. Y si ellos finalmente no quieren con Dios, Dios no va a poder hacer nada. Pero yo entiendo en las Escrituras que aunque la fe es personal, hay una gracia especial que Dios pone sobre las familias. Hay una gracia, una protección especial. Por eso en otro pasaje escribió que aún el esposo incrédulo es santificado en la mujer creyente. Porque Dios siempre piensa en familias. Merece la pena vivir en la casa de la obediencia. Porque el hecho de que tú vivas en la casa de la obediencia trae como un derecho legal para que se extienda una gracia especial para tu familia. Merece la pena. Voy a pedir por favor los músicos si me pueden acompañar. Ora siempre por todos los tuyos, aplicando la sangre de Jesús sobre sus vidas. Ora por tus hijos, ora por tus familiares. La sangre de Jesús aplicada en oración en fe puede levantar un cerco, un vallado alrededor de toda tu casa, de tus bienes, aún de tus pensamientos. Cuando yo ando con malos pensamientos, digo, yo aplico la sangre de Cristo a mis pensamientos y pareciera que el infierno me suelta. La sangre de Cristo tiene poder, amén. Job era un hombre justo, dice la Biblia, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Job estaba preocupado por su familia, pues tenía 7 hijos y siempre andaban comiendo y bebiendo de banquete en banquete. Y él tenía temor de que sus hijos pecaran contra Dios en esos banquetes. Así que dice la palabra de Dios que él ofrecía sacrificios a Dios para santificar a sus hijos. Vamos a leerlo ahí en Job 1:5. Job enviaba y los sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, dice, hacía todos los días. Yo clamo no solo por mis hijos físicos, por todos vosotros. Que esta sangre no solo de salvación, pues eso es personal, pero esta sangre de protección esté sobre vosotros todos los días. En el libro de la sangre, Benny cuenta que él aplica la sangre a sus hijos todos los días. Aún los llama por teléfono para orar por ellos aplicando esa sangre. Y él explica y dice, yo no lo hago como un ritual. Yo lo hago sabiendo lo que hago. Yo tengo una relación personal con él y sé todo lo que él ha hecho por mí. Por eso sé que tengo derecho a aplicar esa sangre. Aplícala. Job cubría a su familia ofreciendo holocaustos. Pero la buena noticia es que en el Nuevo Testamento el sacrificio ya fue hecho una vez por todas mediante Jesús. Así que cuando vivimos en la casa de la obediencia, cuando vivimos en la casa que se llama obediencia, podemos aplicar esta sangre también sobre nuestros hijos por la fe en oración. No como una fórmula mágica o una frase mágica, sino porque has creído en lo que Jesús hizo por ti. Tienes una relación con Él. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? No es hacer, hacer y hacer. Me cubro con la sangre, cúbrete con la sangre, hago plegarias, hago ayunos. No.
obedece a Dios, viviendo feliz dentro de la casa llamada obediencia, y nada ni nadie te podrá tocar. Las plagas vendrán, pero las plagas verán la sangre de Jesús sobre ti. Las tribulaciones vendrán, pero también verán la sangre de Jesús sobre ti. La ruina querrá golpear la puerta de tu casa, pero verá la sangre de Jesús en el dintel y los postes y no podrá tocar. Porque tú eres una persona bajo pacto eterno con Dios. El ángel destructor no te puede ver en esa casa. Apocalipsis 12 dice: ellos le han vencido por medio de la sangre. Ellos. Está hablando de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Hemos vencido al diablo, hemos vencido la muerte, hemos vencido la ruina, hemos vencido la enfermedad por medio de la sangre de Jesús. Amén. No la pisotees. Vive en ella. Vive en ella por pacto con Dios. Y ahora quisiera orar por ti y por todas las personas que nos están viendo, invocando la sangre de Jesús sobre ti, sobre tus circunstancias, sobre tus seres amados, sobre tus pensamientos. Porque hay un derecho legal que te pertenece. Jesús, la sangre de Jesús tiene poder y hace huir de ti y de cualquiera de los tuyos cualquier espíritu inmundo que haya querido venir a trastornar los planes de Dios sobre tu vida. Pero sabes que había una primera condición. Antes de poder aplicar la sangre del Cordero a tu vida, tú tienes que haber aceptado esta sangre para salvación y perdón de tus pecados en tu vida. Por eso tal vez para alguna persona que nos está escuchando, alguna persona que está en este lugar, yo quisiera hacer una oración. Y toda la iglesia me va a ayudar, amén. Porque vamos a pedir perdón al Señor. Padre, te damos gracias por pensar en nosotros, por haber entregado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Jesús, te doy gracias por no haber rehusado ese destino y haber muerto por mí. Y Espíritu Santo, te doy gracias por haber resucitado en tu poder a Jesús y hoy está vivo para mí. Dile: yo te pido perdón por cada uno de mis pecados. Yo pido perdón por cada uno de mis extravíos en la palabra. Yo te pido perdón por las veces que no he sabido aplicar tu palabra a mi vida. Yo te pido perdón por cada una de mis rebeliones contra ti. Te pido perdón. Y hoy abro mi corazón a ti y te pido humildemente que tú seas mi Señor, mi único Señor y mi único Salvador. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y me declaro perdonado, me declaro limpio y me declaro protegido en la sangre del Cordero inmolado, Jesús. Aleluya. Aleluya. En esa sangre. Y ahora sí, si tú has hecho esta oración y has entregado tu vida a Jesús, permítenos a nosotros como pastores orar por ti y aplicar esa sangre y declarar que la sangre de Cristo tiene el poder de levantarte de cualquier situación, de cualquier cosa que estés enfrentando que va más allá de tus fuerzas. Permítenos orar para aplicar esa sangre vertida por Jesús a cualquier enfermedad. Permítenos orar para deshacer todas las obras del diablo en ti, en el nombre de Jesús.